Estamos en un contexto demasiado tecnológico. Los niños usan el celular todo el día y creen que toda la información está allí. ¿Cómo se les hace para despertarles el interés con respecto a las matemáticas cuando creen que, bueno, van a ir definitivamente a usar la calculadora que está en el celular? La calculadora del celular no está mal usarla, es un recurso que usamos todos en algún momento de nuestro día, en el día a día. Pero el tema es cómo llegamos a la cuenta que vamos a hacer en la calculadora. Si yo tengo una situación problemática y tengo que resolver si sumo, si resto, si multiplico, si divido, eso lo tengo que pensar. El celular no me lo va a decir. Entonces, lo que tengo que activar en los niños es esa necesidad de pensar qué tengo que hacer, qué situación problemática me plantean y cómo la resuelvo. Y después sí, si no hago el algoritmo, o sea, la cuenta tradicional, o voy a la calculadora. Pero primero tengo que saber cómo resolverlo. Y eso no me lo enseña el celular, lo tengo que pensar yo mismo, tengo que resolver y con qué estrategia lo puedo usar. Puedo tener una cuenta que algunos niños van a resolver multiplicando, pero algunos hacen sumas sucesivas y no está mal. Después le podemos mostrar que hay otra forma. O puede surgir en un grado que hay varias diferentes formas de resolver una situación problemática. Pero algunos van a sumar sucesivamente, otros van a multiplicar una parte y multiplicar otra, depende de la situación que sea y depende del grado. Pero lo más importante es que puedan ver que todas están bien, que busquemos, puede haber una en común que sea la más fácil, la más directa, para agilizar lo que sería la resolución del problema, pero de una manera que puede haber varias formas de resolver una situación problemática. Eso es importante, porque antes tradicionalmente teníamos una sola forma de resolver y esa era la que el profesor aceptaba. En cambio ahora podemos tener diferentes estrategias, hasta niños que pueden hacer dibujando, si son más pequeños, dibujar billetitos y ahí resolver, por ejemplo, una situación problemática y va a estar bien. Después podemos mostrarle que hay una cuenta para hacer un algoritmo y que va a ser más rápido. Pero primero, si está bien y llegó al resultado correcto, eso hay que valorarlo, porque es muy importante en el paso a paso de las matemáticas. Encuentro en los cuadernos de mis hijos que hacen las cuentas de otra manera. Entonces ese algoritmo que en algún momento a nosotros nos enseñaban y que era la cuenta parada, digamos, como le decíamos en aquel momento, Claro, hoy no, ya no bien. es tan así. Exactamente, por esto que decimos de las diferentes estrategias para llegar, sobre todo cuando llegamos a las multiplicaciones, a las divisiones, que es el cuco de la matemática, la división, también es importante esto. También le podemos preguntar a los nenes, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo te enseñaron? En una reunión de padres podemos pedirle al señor que nos explique cómo se hace para nosotros en casa poder ver si lo está haciendo bien y ayudarle con las tareas de casa. Hay diferentes formas de poder llegar a lo que es la educación de hoy de nuestros niños. Y también agilizar en casa lo que es el cálculo mental. Porque por esto del uso de la calculadora y del uso del celular, nos olvidamos del cálculo mental, tan importante en el desarrollo de los niños. Entonces también agilizar en esto. Vamos a hacer un mandado, vamos a pagar con tanto dinero, ¿cuánto te tienen que dar devuelto? Porque eso es lo que le acerca a los niños a la matemática, el quehacer de que todos los días la vamos a usar y toda nuestra vida la vamos a usar. Entonces, en esas bases tenemos que sentar la matemática de hoy en la escuela. La matemática es para la vida, no es para aprobar la materia en la escuela. Hasta si quiero comprar, no sé, un contact para poner arriba de la mesa que quede más linda. Bueno, ¿de cuánto por cuánto? ¿Cómo hago para resolver esto? El área que tengo que cubrir. Entonces, todo eso es matemática. Y no, cuando lo estamos estudiando en la primaria y en la secundaria no nos damos cuenta. Por eso hay que hacerle ver a los niños en qué momento la vamos a usar, para que ellos se incentiven y que vean que sí sirve lo que estamos aprendiendo y acercarlos a ese aprendizaje. Bien, pregunto como maestra que está más enfocada al primer ciclo. Cuando hablamos de primer ciclo, hablamos de primero, segundo, tercer grado, ¿verdad? Sí, muchos años, sí, primer ciclo, casi toda mi carrera. Bien. Esto es una pregunta casi personal. ¿El que hace bien el tema matemáticas tiene una especie de favoritismo de la docente?
No, enternece mucho el que sabe, el que se desvive por las matemáticas. Me ha pasado de tener alumnos que son muy rápidos mentalmente con esto del vuelto y demás, porque lo hacen en casa, y tener algunas dificultades en la adquisición del aprendizaje de la lectoescritura, porque pasa mucho, y siempre está el que le gusta más leer y el que le gusta más. Las matemáticas es un sí o es un no en la vida. ¿Te gustan o no te gustan? Pero bueno, al que no le gusta hay que hacerle entender de que las tiene que usar. Entonces las tenemos que saber usar para nuestro favor, para que nos vaya bien y poder resolver lo que la vida nos presenta día a día y no tener que recurrir siempre a un celular. O si recurro al celular, ya es para la cuenta final, no es para lo anterior que no me lo va a resolver. Nosotros lo que pretendemos es, o sea, se valora mucho la corrección también ahora, si hizo bien los pasos, si entendió de qué era la cuenta, si por ahí se confundió al sumar un número, no es tan importante, pero lo más importante es que se dio cuenta que tenía que sumar, por ejemplo. Una ayudita para hasta dónde tiene que saber un chico de primero, de segundo, de tercer grado y de ahí para adelante, como para decir, bueno, está más o menos encaminado en el programa de estudios que tiene al menos la provincia de Buenos Aires. Claro, en las escuelas públicas en este momento, por ejemplo, en primero se trata de llegar lo que es el castillo de números, o sea, hasta el 100. Bien. Que tengan un panorama, ¿sí?, de lo que son las familias de números y llegar a esta numeración. Después, bueno, se van incrementando los 100 en segundo, los 1000 en tercero y así en sexto hasta llegar al millón. Y se van lo mismo con las operaciones. Sumamos y restamos, podemos agregar en un primer grado alguna suma con dificultad. La resta con dificultad ya sería más lógico en segundo. Ajá. Y empezar ahí a multiplicar. Con el doble o con la mitad podemos dividir también, podemos repartir, ¿sí?, en ese sentido. Porque es importante también que tengamos en cuenta esto, que el chico entienda el significado de cada operación. Y a partir de ahí ya sí, en tercero, meternos de lleno en la tabla pitagórica, meternos de lleno en multiplicaciones, en divisiones simples, sumas y restas con dificultad, ya con números con miles, y a partir del segundo ciclo, las 4 operaciones de una manera más avanzada, y siempre acompañando todo esto de situaciones problemáticas, que podemos trabajarlas desde primer grado, ir complejizándolas, pero siempre teniendo en cuenta de que los alumnos tienen que leer la lectura comprensiva de la situación problemática y después decidir con qué operación la tienen que resolver. ¿Cuál es el tema más difícil para que los niños comprendan en matemáticas? La división. La división, sin lugar a dudas, es una operación inversa y es como que tienen que cambiar el sistema, porque sumar, multiplicar, van, restar, le quito, pero en la división cuesta mucho preparar la mente para lo que tengo que hacer, entender lo que tengo que hacer. Silvia, te agradezco muchísimo el contacto en este Día Mundial de las Matemáticas. Nos parecía trascendental tener a una docente que nos pudiera contar acerca de este mundo maravilloso que tiene que ver con los números. Es maravilloso y lo usamos todos los días, así que hay que aprovecharlo, hay que usar esas herramientas. Muchas gracias a vos por tu espacio, un gusto conocerte.